Seguimos en Crono, hablamos de la Copa del Rey y de la Reina de Atletismo que se celebra este fin de semana, el sábado, en Gallur, en Madrid, en una gran pista y con participación de equipos de la Comunidad Valenciana. De hecho, podemos presumir de ser los grandes dominadores en los últimos años en esta competición de la Copa de la Reina, sobre todo, donde está intratable el Valencia, y también en los últimos años en la categoría masculina con el Playas de Castellón y con el Fencamí Mislata. Tenemos representantes aquí en el plató de los tres grandes clubes de la Comunidad Valenciana que este fin de semana estarán defendiendo sus colores y también el atletismo valenciano en esta competición. Toni Escris, presidente del Club Atletisme Platges de Castelló. Bona nit, benvingut a Crono. Hola, bona nit. Què tal, com es presenta el cap de setmana i aquesta competició de la Copa del Rei i de la Reina, perquè el Platges estarà en les dues categories? Així és, nosaltres participem tant en l'equip masculí com el femení. El masculí, com els últims anys, serà una lucha fratricida en el Barcelona. Últimament estem compartint els títols i esperem... Preparar aquesta prova és molt difícil, ja que n'hi ha inclús atletes que encara no han competit en guany, o sigui, debuten en aquesta competició. Entonces no sabem com arribaran. I en quant a l'equip femení, aconseguir pòdium, perquè tenim el València que està, com tu has dit, intratable en els últims anys. A veure què diu Rafa Blanquer. Rafa, buenas noches, bienvenido a Crono. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la competición? 23 títulos lleva el Valencia Sports, Club Atletisme Valencia Sports. ¿A por el 24? A por el 24, vamos a intentarlo. Cada año es más difícil, cada año los equipos están más fuertes, hacen fichajes. Nosotros llevamos, 23 años consecutivos ganando el título, pero como comentaba ahora Toni, está muy complicado. Este año la verdad es que las cosas nos las quiere poner difíciles tanto el Playas de Castellón en primer lugar y el Barça. El Barcelona está, cada año poniéndose más fuerte, pero confiamos plenamente en las jabatas. Sacaremos el punto de honor necesario para volver a revalidar el título. Ahora me contáis en qué pruebas estáis más esperanzados, pero déjame que salude también a Miguel Pinar. Hola Miguel, buenas noches, bienvenido a Crono. El Fencamí Mislata, que se ha hecho ya en un par de ocasiones un hueco en el podio masculino. No sé cuál es el objetivo este año. Bueno, veremos a ver, porque lo ha dicho Toni al principio, que es una competición a uno por prueba, en el que los atletas no han terminado de hacer más competiciones, están empezando ahora, y es incierto, pero eso es lo interesante de la competición, que a lo mejor tú piensas en lo que comentábamos antes de entrar en plató, que a lo mejor se te puede dar bien cuando piensas un año y terminas de los últimos, ya no lo sabes. Lo importante es que continuamos con muchos años anteriores estando entre esos 8 mejores, que dentro de nuestro presupuesto está bien, pero que no vamos de convidado de piedra, es decir, vamos allí a competir a ver qué se nos puede dar. El año pasado se nos dio muy bien, veremos a ver este año. De momento, el año para el Platges de Castelló comença de manera espectacular, com ho ha sigut els últims anys, perquè des de 2007, 9 anys consecutius, millor club d'Espanya, el Platges de Castelló. Este passat cap de setmana veu rebre el premi en la gala de la Real Federació Espanyola d'Atletisme. És un impuls a estar ahí de nou, Toni. Així és, això és un resultat del treball tant dels atletes com els entrenadors. Són 10-12 anys pràcticament liderant tot el que són els rànquings estadístics de la Federació Espanyola i enguany, com tu has dit, han continuat, has començat en força una altra vegada. El proper dissabte els equips júnior... Sí, el passat dissabte ja vau guanyar la Copa de la categoria júnior. Sí, la categoria tant en l'equip masculí com el femení. O sigui que l'objectiu és això, estar ahí. A nivell individual, en què proves estàs més preocupat? No sé si has tingut temps de fer una anàlisi un poc, diguem, d'on se va decidir la competició. Una baixa prou important, que és el subcampió del món en pista coberta, Antoine Gakeme. El substituirà Diego Cabello, que has començat la temporada molt fort. El dissabte passat en Madrid va fer una bona marca i esperem que rendisca com va fer l'any passat en pista coberta molt bé. Rafa, en categoría femenina, lo comentaba Miguel, el hecho de que sea una competición a un participante por prueba, pues digamos que aumenta las posibilidades de que pueda ocurrir un accidente y que se vaya al traste todo. De hecho, ese es yo creo que es el miedo que todos los equipos que tenemos posibilidades tememos. Realmente un fallo puede decantar la balanza hacia uno o hacia otro. Entonces, todos rezamos porque no suceda.
y aunque tú cuentes que vas a ganar en determinadas pruebas, que tú comentabas en qué prueba te ves más fuerte o en cuál otra y tal, cualquier desliz, pequeño desliz, puede hacer que se decante hacia un lado o hacia otro. Entonces, aunque lleves 6 pruebas que piensas que vas a ganar, puede cometer, sobre todo en el tema de los concursos, unos nulos o incluso una descalificación de una salida o cualquier cosa, puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro. Vamos, que deduzco, aunque yo como aficionado al atletismo es una de las pruebas que más disfruto a lo largo del año por la emoción, que como directores deportivos y como presidentes no se disfruta mucho en esta competición, ¿no? Bueno, la verdad, como él dice, al ser el calendario de la competición tan corto, un mínimo fallo se te va al traste a la competición. Sí, se disfruta, porque todos los que estamos aquí padecemos muchísimo, pero disfrutamos del atletismo. De hecho, yo creo que es la competición más importante de pista cubierta y el único hándicap, lo que comentaba, es que no salen a competir antes. Hay muchos de ellos que su primera competición la han hecho o el fin de semana anterior o este fin de semana es la primera vez que salen en pista. Entonces, cuentas con su valía, cuentas con que van a estar bien, ellas te dicen y demás, pero no han salido a competir todavía. Entonces, eso es lo que nos genera un poquito de inquietud. Yo creo que todos disfrutamos del atletismo y más, la pista también es buena, es una pista que es rápida. Yo creo que el año pasado en los campeonatos de España se hizo muy bien y la verdad es que todos vamos a ver un día de atletismo, pues eso, genial. Estamos los mejores clubs y la comunidad representada por aquí con lo mejor, pues... Miguel, ¿qué piensas? A mí me gusta mucho esta competición, básicamente porque se arropa más, una pista, modelo de pista cubierta, que el público está más encima. A mí siempre me ha gustado mucho, o sea, siempre hemos hecho el esfuerzo para poder estar ahí en la Copa del Rey. Y bueno, una cosa es que tengamos lo mejor para nosotros o no podamos tenerlo, pero sí que nos gusta, a mí es una de las competiciones. Además tiene la edición de que, bueno, no te juegas nada, pues a lo mejor ellos por el tema de ir al Campeonato de Europa, pero tampoco pierdes nada, optan los 8 mejores clubs, a uno por prueba pues trata de poner el que está en el mejor momento y es muy, muy atractiva. Sí. Yo creo que la gente que no esté, digamos, muy encima del atletismo que pueda verlo, vosotros daréis resultados, estaréis encima. Además, si no recuerdo mal, por lo que hablaron este fin de semana en Madrid, en streaming lo van a hacer en televisión a través de la página de la RFA. Seguro que Teledeporte también actuará. Es una competición muy atractiva, a los que les pueda gustar el atletismo, no solamente muy trepidante, donde vemos buen atletismo y donde además está la emoción añadida de la competición. Está además condensado, que lo queremos todos, ¿no? En esas 2 horas y algo, tener representado las 3 posibilidades del atletismo: carrera, salto, lanzamiento. Valencia y Playas van a estar con el Barcelona luchando en sus clasificaciones. El FENCAM y Misdata, ¿con quién se va a fijar? Bueno, yo creo que está el Maratón, está la Real Sociedad. Yo creo que esos 2 clubs, Pamplona dio la sorpresa pero en aire libre el año pasado, ahora parece que no está tan bien este año. La Real Sociedad siempre compite muy bien y el Maratón es el tercero en discordia siempre, en el que buscamos cualquiera de estos otros clubes que lo decimos asaltar el podio, pero bueno, ya lo veremos. Hoy es martes, las alineaciones ya están claras, todavía hay margen para mover atletas. Sí, el plazo d'inscripció finalitza demà. O sigui, el plaç d'inscripció finalitza fins Però demà. després tu tens, el mateix dia de la competició pots substituir algun atleta, en cas de que tinguera alguna pressió o inconvenient per acudir al mateix. El Platges ya tenía una baja, en el caso de Valencia, ¿vais con la plantilla al completo? ¿Tenéis alguna baja? También tenemos en este año una pequeña baja, pero la subsanaremos con el esfuerzo de las otras. Sí, en Pértiga. Este año vamos un poquito más flojos en Pértiga. Nos hemos quedado, vamos a llevar a una chica que es muy jovencita, una juvenil, y que comparado con el nivel de salto que tienen las de otros equipos, pues estamos un poquito flojos. Pero si lleváis las primeras espadas en las otras pruebas no tenéis que tener ningún Las primeras problema. espadas van, ahora que estén afiladas, porque si no... Sí. Tony dice que no tenemos ningún problema. Nosotros quizás
pesa mucho la responsabilidad de muchos años consecutivos consiguiéndolo. Ellos también se han mejorado una barbaridad y aparte es que el Playas yo creo que siempre ha estado ahí, siempre. Es decir, aunque el Valencia haya sacado sus espadas, ellos llevan el mortero, o sea, aquí vamos todos a la guerra preparados. Y a beneficio en este caso del espectáculo. Pues Toni, Rafa, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en el programa Crono. Por supuesto que vamos a estar muy atentos este fin de semana a lo que ocurre allí en Gallur y quedáis invitadísimos para próximas semanas para seguir hablando de atletismo. Perfecto. Muchas gràcies. Nosaltres anem a fer una mínima pausa ara per a la publicitat, no se n'aneu perquè de seguida continuem amb més atletisme, més carrers populars.